Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 27 de agosto de 2017, nuestro hermano Sean comienza el primer parte de Romanos capítulo 8. ¿Qué nos puede salvar de la ley del pecado y de la muerte? Es la ley del Espíritu que vive dentro de todos los creyentes. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Sean. Entonces, hermanos, hoy vamos a entrar en la palabra. ¿Cuántos están gozosos de meternos en la palabra nuevamente? Amén. Una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios es que no importa cuánto tiempo hemos escuchado la palabra, siempre sale algo nuevo para nuestras vidas. Y yo no sé de ustedes, pero hoy, en esta mañana, estamos tocando uno de los capítulos favoritos, que yo les voy a decir que para mi vida, personalmente, ha sido de mucha bendición. Ha sido algo impresionante para mi vida. I mean, it's one of the best chapters in the Bible, one of my most favorite ones. Y vamos a estar hablando de Romanos capítulo 8 en esta mañana. Y lo que yo les quiero decir, este mensaje es especialmente, es para todos, porque la palabra de Dios siempre haga efecto en nuestras vidas. Amén. Pero este capítulo, este mensaje está especialmente para los que a veces siguen luchando con el pecado en tu vida. ¿Cuántos de ustedes pueden comprender eso? La lucha contra la carne, la lucha contra el pecado en nuestra vida. No hay muchas manos, pero veo muchas cabezas inclinándose así. Está bien. Yo entiendo. Entonces, si usted se encuentra luchando con el pecado, a veces usted se siente que hay un pecado que no te suelta, que no te deja en paz, que aún siendo cristiano, todavía enfrentas lucha por la vida. Yo les quiero animar en esta mañana porque vamos a hablar específicamente a ese tema. Y en Romanos capítulo 8 vamos a meternos profundamente en esta mañana. Hemos estado hablando de la gracia y yo he estado usando Romanos para guiarnos, no verso por verso, pero ideas y temas en Romanos capítulo 1, 2, 3. Hemos hablado de la ley de Dios. Hemos hablado de cómo la gracia de Dios entiende mejor cuando podemos ver la ley de Dios y el pago que tenemos que pagar por quebrar la ley de Dios. Entonces podemos reconocer con agradecimiento todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sabemos que somos salvos por la gracia, no porque yo soy una buena persona, no porque voy a la iglesia todos los domingos, porque conozco todos los Salmos 23. Estas cosas no me pueden salvar. Solo es la gracia inmerecida de Dios, que Él tomó un pecador. Hablamos del ladrón que entraba en la casa, que en lugar de recibir justicia e enviarlo al cárcel, es adoptado como hijo. Y nosotros, ladrones, mentirosos, enojados, chismosos, fornicadores, adúlteros, Dios, en lugar de darnos justicia, nos adopta en su familia. Esto es parte increíble de la gracia de Dios. Pero hermano, la gracia de Dios no queda en la entrada de la vida cristiana. La gracia de Dios también nos lleva día tras día en el caminar cristiano. Lo que la Biblia se llama, o lo que los teólogos llaman, la santificación. Esto es una palabra grande solo por decir cada día más como Cristo. Cada día más como Él en mi comportamiento, en mis pensamientos, en mi manera de vivir y pensar. Santificado, hecho santo. Y en Romanos 6, 7 y 8, esos capítulos tocan el tema de la santificación del creyente. Como dije, no solo habla sobre nuestra salvación, pero también nos enseña sobre nuestra meta de ser como Cristo Jesús. Porque cuando hablamos de santidad, Jesús es la definición. ¿Quién es la persona santa? Jesús. Perfecto, sin pecado. Porque caminar santo, ser santo, es ser como Dios. Y Jesús fue
perfectamente como Dios. Entonces, si yo quiero que mi vida sea santa, la definición es Jesús. Yo les aseguro que Dios no envió a su único hijo, o como dice en Juan 3, su hijo unigénito a este mundo, para morir en la cruz, solo para que nosotros sigamos en la misma vida del pecado que tuvimos anteriormente, antes de conocer a Cristo. Jesús no vino y sufrió muerte en una cruz para que nosotros, al conocer a Jesús, sentimos un poquito mejor que antes. Que cambiamos un vestuario o cambiamos algunos costumbres malos. No, Jesús murió para darnos una vida nueva. Esto es lo que nos dice el capítulo 6. Y cuando llegamos al capítulo 7, Pablo habla de la lucha que yo creo que todos podemos entender. Cuando él dice, ahora que soy cristiano, mi meta es ser como Jesús. Pero cuando yo intento ser como Jesús en mi carne, ¿qué pasa? Fracaso. Fallo. Aunque dentro de mí está el deseo de ser como Jesús, aunque dentro de mí yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir en el amor de Dios y en su gracia, encuentra una ley en contra de eso que me obstaculiza, que me impide de alcanzar ese deseo, que es la ley de la carne, la ley del pecado y de la muerte. Y lo que vemos es que no importa qué tan disciplinado eres en tu vida personal, tú te levantas a las 5 para orar, tú te ayunes todos los días, no importan las disciplinas, aunque si fuera el apóstol Pablo, cada vez que intentamos vivir en santidad perfecta como Jesús, fracasamos cuando lo hacemos en nuestra propia carne. Y cuando llegamos al final del capítulo 7, Pablo dice, ¡ay de mí, qué hombre tan perdido! ¿Quién me puede salvar de esta vida de pecado? Y ahí, hermanos, es cuando nosotros nos giramos a Romanos capítulo 8. Pero quiero darles una imagen tal vez de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es que quiero hablar sobre, voy a ver si me puede pasar el siguiente. Quiero hablar del poder de la gracia. El poder de la gracia. Y quiero mostrarles un ejemplo. Cuando nosotros venimos a Jesús y queremos ser como Él, vemos que la ley manda y demanda santidad. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios requiere de nosotros esa santidad y esa perfección. Pero lo que vemos es que no lo alcanzamos. Y yo pensé, es como si ustedes que trabajan en la construcción, se fue a una obra nueva donde están construyendo una casa. Y al llegar ahí, tú mires un gran cuadro, ahí bien bonito, con foto, una pintura de la casa, como va a ser al final. Ustedes trabajadores, esa es la casa que vamos a levantar, vamos a edificar. Aquí están los planos, a la par están los planos para la casa, todos los diseños. Y tú puedes decir, mira esa casita linda, va a estar bien hermosa cuando la terminamos, acabados finos, ahí puede ver todo lo bonito y puedes apreciar la belleza de la casa que se va a edificar. Pero notas algo, estás ahí y miras la tierra porque no hay nada todavía, está vacío el área y dice, vamos a hacer esa casa aquí, pero aquí no veo material. ¿Dónde está la madera? ¿Dónde están las vigas? ¿Dónde está el cemento? ¿Dónde están las ventanas? No hay nada y no solo no hay material, tampoco hay herramientas. ¿Cómo vamos a escarbar? ¿Cómo vamos a levantar? No hay martillos, no hay clavos, no hay drywall, no hay nada. Y el jefe dice, no importa, tú tienes que comenzar a levantar la casa en tu propia fuerza. Primero tenemos que escarbar la fundación de la casa. Comienza a escarbar. Y tú dices, pero ni hay una pala para comenzar.
Bueno, con las manos entonces. Déjame decirles, en tu propia fuerza, sin el material y herramientas, ¿qué tan lejos vas a llegar en edificar la casa? Tal vez abrir una zanja después de unas horas, pero con los dedos y las uñas arruinadas. No vas a poder hacer nada. Esto es lo que la ley hace. Pinta la cuadra perfecta de la santidad, pero no nos trae el poder para cumplirla. En nuestra vida podemos abrir la Biblia y decir, obedecer a los padres, respetar y honrarlos es algo bueno. Pero dentro de mí no hay el cómo para poder hacerlo. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Eso está bien, pero dentro de mí no hay el poder de controlarme. La Biblia dice que solo el Dios sea el primero y no adorarás a ningún otro ídolo. Está bien, pero dentro de mí yo estoy jalado por el dinero, estoy jalado por deportes, por un montón de cosas que quieren tomar el primer lugar en mi vida. Entonces lo que encuentro es el cuadro de santidad es preciosa y perfecta, pero mi poder es limitado. Yo no traigo las herramientas, yo no sé cómo cumplirlo. Y en esa desesperación llegamos a Romanos capítulo 8. Y ahí dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces lo que ese verso nos quiere decir es, hay una manera de andar fuera de la ley. Es decir, hay una manera de construir la casa fuera de material y las herramientas que yo tengo. Dice aquí que los que no andan conforme a la carne, es decir, que viven de acuerdo al pecado, pero conforme al Espíritu. En el capítulo 7 solo encuentro mi fracaso. Lo más que quiero ser como Cristo, menos lo alcanzo. Lo más que quiero vivir agradeciendo a Dios, lo veo lo imposible que es. Pero en Romanos 8 Pablo dice, pero hay otra manera de vivir. No tienes que levantar en la mañana y decir, bueno, como yo siempre lucho con este pecado, no lo voy a vencer, mejor vivo así y pido perdón. ¿Verdad? Mejor pedir perdón que permiso, porque así es mi vida. Y muchos viven bajo condenación. Vienen a la iglesia domingos, levantan manos, pero siempre les queda la duda. Si el pastor decía, ¿conoce usted si hoy día tú te mueres salir de esa iglesia, que irás directamente al cielo? Hay muchos hermanos aquí que dicen, yo no sé. Soy cristiano, pero cuestiono mi salvación porque yo sé los pecados que he cometido esta semana. Yo sé los pensamientos que tengo en mi mente. Y yo sé que no agradan a Dios. Entonces vivimos bajo condenación. Pero lo que Pablo nos está diciendo es, hay otra manera. Hay otra manera de vivir donde la condenación y el fracaso no me persigue día tras día. Y encontramos la respuesta en el verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Oíste eso? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la condenación. Me ha librado de la tentación que me jala para el pecado. Me ha librado de la muerte y del temor y del miedo de cuestionar mi salvación. ¿Por qué? Porque es una nueva manera de vivir. Es una nueva ley. Y vamos a hablar cómo esto pasa, pero quiero decir esa frase y que se quede en nuestra mente. La gracia no solamente es un don de Dios para perdón de mis pecados. Es el poder de Dios para vivir una vida en santidad. Lo voy a decir en inglés. Grace is not only God's gift that pardons my sins, it's also the power of God to live a new life of holiness. So hoy vamos a meternos en ese primer punto.
¿Qué es entonces la ley del Espíritu de vida? ¿Qué es la ley del Espíritu? Si hay una nueva manera de vivir, yo no sé de ustedes, pero me gustaría conocerlo, porque ya basta vivir bajo culpa, bajo condenación. Siempre siento malo por no ahorrar suficientemente. Siempre siento malo por caer en pecado. Siempre siento malo como Dios no está agradecido conmigo. Yo no puedo servir porque mira mi vida. Yo soy completamente un fracaso total. Me gustaría saber otra manera de vivir. Entonces Pablo dice, hay que andar en la ley del Espíritu. Esa ley es distinta de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, como dice, pinta la cuadra bonita, pero no me da el poder. La ley del Espíritu viene con gracia y dice, ahí está la santidad, pero también juntamente con eso viene el poder para vivir una vida santa. ¿Cómo puede la ley del Espíritu librarme de la ley del pecado y de la muerte? Leamos aquí Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se nota allí que cuando habla de alcanzar la santidad, dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No dice por nosotros, que ahora en Jesús puedo cumplir la ley. No, dice que Jesús cumple la ley dentro de nosotros, porque eso es la diferencia de la ley de Moisés y la ley del Espíritu. Cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador y Rey y ponemos nuestra fe en Él, ¿sabe lo que pasa? Morimos. Morimos. La vida que tuve antes de Jesús era una vida llena de pecado, egoísmo, malicia, enojo, guiado por mis deseos y mis emociones. Y esta vida tiene que morir. Y es muy importante que captamos lo que Pablo nos quiere decir, porque muchos de nosotros, aun siendo cristianos, seguimos andando, pagando la deuda a la carne. No sabemos que somos libres. Esto es un poquito de teología y no los quiero perder. Vamos a poner nuestros cerebros bien puestos y prepararnos por un poquito de teología. Pero lo que Pablo nos dice es eso, la ley de Moisés. Incluso cualquier ley que una iglesia puede inventar y poner que trata del comportamiento, solo tiene poder mientras estoy vivo. Pero cuando me muero, termina. Pablo lo explica de esa manera en Romanos 6, pues hemos muertos y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir la misma vida. No, una nueva vida. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Una nueva vida de santidad. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado, oiga eso, perdiera su poder en nuestra vida. Porque ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Esto es la importancia del bautismo. Y yo estaba pensando hoy, en esta semana, como mis hijos se van para la universidad, hay una oportunidad para uno de mis hijos de ir a Inglaterra el próximo año por unas semanas, tomar una clase allí. Y entonces tuve que buscar una tarjeta de crédito para ayudarme a pagar poco a poco. Busqué uno de esos sin intereses por 18 meses para que puedo pagar sin intereses. Y en esto me di cuenta de la deuda que tengo. Las otras deudas,
¿Cuántos me entienden eso en las tarjetas? Uno comienza con 1, pero termina con 5 y todo se está al límite. Dios nos ayuda en eso, pero cuando estaba leyendo y tuve que profundizarme dentro de la tarjeta, vi algo importante, de que como la tarjeta está en mi nombre, si yo muero, la deuda no va a mis hijos, ni va a mi esposa, porque es mi nombre que está en la deuda. Entonces, si yo me muero, ¿sabe lo que pasa con la deuda? Termina. No hay nadie quien puede pagar. Entonces, al morir, termina mi deuda. Esto es lo que Pablo está diciendo. La deuda de pecado que tenemos, todos los pecados, toda la vida que vivimos antes, fue crucificado y murió. La deuda cancelado. Amén. Entonces, ahora que yo tengo una nueva vida, esa vida trae ¿qué? Una ley del Espíritu que me libera del pecado. Ahora no estamos contando deudas. Ahora no está subiendo, porque ahora yo estoy en Cristo y Él vive en mí. Es una nueva vida que no va acumulando deuda de pecado, porque ya fue pagado. Esto es importante porque esto es el significado del bautismo. El bautismo es el simbolismo de que yo me muero cuando estoy sumergido en el agua y resucito cuando me sacan del agua. No tiene nada que ver con el agua se lava mis pecados. Si era así, mejor que se echa ahí un poquito de jabón y ahí cuando le damos el bautismo te quita todos los pecados. O como algunos dicen, mejor vamos al río, ¿verdad? Porque cuando se bautizan, se van los pecados ahí en el corriente. Pobre a los que quedan más al fondo, ¿verdad? Porque ahí les pega todos los pecados de los que se bautizan. No tiene nada que ver con eso. El simbolismo del bautismo no es que se lava mis pecados, es que yo me muero. Yo me muero. Y resucito con la misma vida de Jesús. El pecado pierde su poder. La muerte pierde su poder. Y ahora Cristo Jesús vive dentro de mí. Una nueva ley que no habla del exterior, pero es una ley viviente del Espíritu que trae vida y mora dentro de mí. Mora y vive. En Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Lo que está diciendo es eso. Ahora cuando Jesús viene, Él también trae un cuadro y dice, yo voy a vivir contigo, esto va a ser la casa. Y cuando llegamos allí no es como la otra donde no hay material. Jesús trae todo el material. Jesús trae todas las herramientas. Incluso llama a alguno de los ángeles, venga para acá, vamos a construir esa casa en este hijo mío. ¿Y qué pasa? Llegamos a la obra y somos parte del equipo. No somos el que inicia la obra, no somos el que termina la obra. No traemos el material, no traemos las herramientas. Solo participamos en el cambio que Cristo hace dentro de nosotros. Él es el autor y consumidor. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es la ley del Espíritu. Es una ley que me da poder. Es su gracia viviendo. Una ley viviente dentro de mí. Pero yo sé que tal vez, wow, hermano Sean, esto es una gran lección en teología, pero ¿cómo funciona en la vida diaria? ¿Cómo puedo ver eso? Entonces, yo quiero que vemos algunos ejemplos. Imagina por un momento que estás en una conversación con alguien. Y la conversación es muy buena, no hay nada mal, están hablando de la vida de los niños, están platicando, y de repente comienza a hablar mal de una persona que no está ahí presente. Comienza a chismear, comienza a hablar mal. Tú sabes cómo ellos son así. Mira, me cae mal y no me gusta. Y en este momento, la ley del Espíritu, es decir, la ley viviente de Dios dentro de mí,
de repente viene una voz, esto no agrada al Padre. Estoy hablando, las cosas están saliendo, pero de repente siento precaución, peligro. Viene ahí dentro de, no es un gran trancazo, para eso, no. Es muy sutil, muy suave, porque así es el Espíritu Santo. Él nos jala, Él viene y habla, esto no agrada, hablando de esa manera. Tal vez ni conozco el verso donde habla de que ninguna cosa mala o malicia debe salir, maligna debe salir de mi boca. Tal vez no conozco ese verso, pero la ley viviente de Dios del Espíritu comienza a traer convicción. Convicción. Un conocimiento de lo que yo estoy diciendo con mi boca no es agradable a mi Padre celestial. Esto es la diferencia entre la ley de Moisés, que trae condenación. El Espíritu trae convicción. Convicción en mi interior. Esto es importante, hermanos, porque si queremos cambiar, tenemos que cambiar desde adentro, no solo de afuera. Buscamos otro ejemplo. Tal vez estás viendo la tele o una película y de repente comienza a pasar algunas escenas o situaciones, y ahí mismo donde estás sentado viene el Espíritu y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Esto no agrada al Padre? Otra vez, no viene un trancazo, no viene un golpe, no viene un relámpago del cielo diciendo no. No, es una voz suave, una convicción del Espíritu que dice, mira, precaución, advertencia, este camino, estas decisiones te lleva a la muerte. Otra vez el Espíritu pone ahí peligro, precaución. No me forza, no lo hace por mí, pero lo que hace es me muestra que esto no agrada a Dios. Me convence de lo que la Biblia dice acerca del pecado. Y es impresionante esto, hermanos, porque imagínense si la Biblia tenía que tener todas las leyes. Tenemos en la Biblia las leyes de Moisés, pero imagínense si tenía que estar escrito, ahí no mirarás películas de R o de PG-13, o yo no sé cómo están los estándares ahora, y tienen las películas. Usted no se puede fumar o no puede usar el internet desde las 10 de la noche a las 6. Entonces la Biblia tiene que traer las leyes por 2000 años y toda la tecnología y las cosas que vienen. ¡Wow! Nos quedaríamos ahí con un libro así de grande con todas las cosas que uno no se puede hacer. Por eso Dios dijo que la ley de Moisés no funciona. En la Biblia tenemos 613 leyes, prohibiciones. Y hoy en la mañana vamos a leerlas todas, uno por uno. No. Esto es lo que el Espíritu hace. El Espíritu es una ley viviente dentro de mí para que en cada situación que yo enfrento, el Espíritu me guía por las cosas que agrada a Dios. Muchos de nosotros fuimos creados en una iglesia donde pedimos, pastor, dime, ¿puedo ir a la música secular? ¿Sí o no? ¿En esta iglesia se baile? ¿Sí o no? ¿En esa iglesia se hace tal cosa? ¿Sí o no? Es que queremos las reglas escritas para poner en pared. Todas las mujeres ponen faldas. Todos los hombres, saco y corbata. Queremos las leyes porque ahí simplifica, ahí no se necesita el Espíritu. Esto es vivir por la carne. Dame la lista y yo lo guardo. Pero esto no es como está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios escribe sus leyes en mi interior, en mi mente, en cada situación. Me habla, me guía. Porque lo importante de reconocer es que la ley de Moisés solo trata con mi comportamiento. Pero la ley del Espíritu se meta más al fondo. Miren lo que dice en Romanos 8,
5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué dice? Piensan en las cosas del Espíritu, es lo que está diciendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando una iglesia pone reglas como las mujeres tienen que usar faldas y no pantalones, y los hombres tienen que venir vestidos de traje, de corbata, los hombres a un lado, las mujeres a otro lado, esto solo trata del comportamiento, porque una mujer puede estar sentado ahí con falda y todo, y con pensamientos que no te imaginas pasando por la cabeza. Un hombre puede estar vestido de corbata, ahí todo respetado y con su familia ordenado, pero en su mente hay malicia como no te imaginas. Es que las leyes humanas, la ley de Moisés, solo tratan con mi comportamiento, pero la ley del Espíritu se va a mi pensamiento. Por eso Jesús decía, la ley de Moisés dice, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que si tú miras a una mujer con pensamientos malos, ya has cometido el adulterio. La ley de Jesús va más allá de la ley, no solo de comportamiento, pero ahora dentro de mis pensamientos. Una persona puede comportarse de acuerdo de las reglas de una iglesia, pero estar lleno de pecado. Recuerdo la historia de un pastor que él salió en un momento de mucha honestidad. Estaba hablando con otros pastores y contaba la historia de que fue a vacaciones en una área tropical, a una playa bella. Estaba ahí descansando en la playa con estos lentes reflectoras del sol. Tú sabes, los que pones ahí que nadie puede ver a dónde estás viendo. Usted lo conoce. Algunos hombres dicen, Sean, por favor no cuenta nuestros secretos. Ahí está con los lentes puestos, está descansando en la playa, volviendo astrónomo porque está estudiando todos los cuerpos celestiales. Los cuerpos femeninos. Y ahí en medio de estar viendo eso viene la voz del Espíritu y dice, ¿qué piensas que estás haciendo? Es porque, pero yo estoy en vacaciones. Es que no estoy haciendo nada, yo no estoy tratando de tocarlas o no estoy hablando con ellas, no las estoy persiguiendo, yo estoy quieto aquí, descansando. Pero ¿qué pasa? La ley del Espíritu que vive adentro conoce mis pensamientos. Y el Espíritu Santo entonces dice, esto no es agradable a Dios. ¿Qué es lo que dice en Romanos 12? Que nosotros estamos transformados por la renovación de nuestro comportamiento, por nuestro entendimiento, por nuestros pensamientos. Eso es lo que hace la ley del Espíritu. Penetra el interior y cambia no solamente nuestro comportamiento, pero también nuestra manera de pensar. Si puedo decirlo de buena manera, es un lavado del cerebro, pero no para hacerme esclavo o un zombie controlado por un hombre o otros. Es un lavado del cerebro que me deja saber las cosas que agrada a Dios. Las cosas buenas y agradables. Me limpia la cabeza, mi cerebro, de todo lo que es pecado. Y ahora quiero llegar al último punto del día de hoy, y es esto. La ley del Espíritu que vive dentro de mí, que me hace ser más como Cristo, también es un camino de crecimiento. Romanos 8, 7, y lo voy a leer 7 a 13. Yo lo quiero que pongan, solo tengo aquí versos 7, 8 y el verso 13, pero escuchen eso, dice, por cuanto los
designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujete a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, no podemos jugar con el pecado. Yo vi esa foto, siempre me impresiona estos niños en la India que los enseña a jugar con los cobras y los animalitos peligrosos. Lo que ese verso nos quiere decir es básicamente eso. Tú tienes dentro de ti no un espíritu similar a que levantó a Jesús de los muertos, el mismo Espíritu poderoso de Dios, el mismo que se levantó a Jesús de los muertos y le dio vida nueva, también está dentro de ti. No un poquito del poder o un cachito nada más, todo el poder que levantó a Jesús de los muertos vive dentro de ti. No tienes ninguna razón para jugar con el pecado. No tienes ninguna deuda con el pecado. No tienes ninguna razón para estar con el pecado, porque el pecado ha perdido su poder sobre tu vida. Claro, vienen las tentaciones. Y yo entiendo eso, y no es que uno se construye la casa en una sola noche. Por eso digo, poco a poco estamos transformados conforme el Espíritu nos guía. Pero hay algo importante, el Espíritu siempre nos va a guiar por lo que dice la palabra de Dios. Si el Espíritu viene y dice, tú tienes que divorciar a tu esposa, reprendo, Dios nos dice en su palabra, lo que Dios ha unido, que nadie lo separa. Entonces su Espíritu me guía día tras día enseñándome. Pero no puedo jugar con el pecado. Muchos dicen, bueno, entonces con la gracia, estoy bajo gracia, no bajo la ley. Como ahora en Jesús no está contando los pecados, puedo pecar todo lo que quiero. La pornografía que veo una vez a la semana está bien, Dios entiende, todo está nítido. Dios me va a perdonar. El chisme, el enojo, Dios sabe. Él me da misericordia. Oiga eso, ¿qué es lo que dice en Romanos? Dice que estos pecados, esa manera de pensar, de andar por la carne, es enemistad con Dios. El pecado no quiere nada con Dios. Si no me creen, solo imaginen el escenario de cuando Jesús fue crucificado en Calvario. ¿Cuántas veces hoy hemos repetido, no encuentro falta en este hombre? Fue un hombre inocente que nunca había pecado, pero estas personas en la carne pararon ahí burlando de él en la cruz. La carne es un enemigo de Dios. Bota todo lo que pertenece a Dios, y si tú permites el pecado en tu vida, va a hacer lo mismo. Va a botar todo lo que corresponde a Dios. El pecado te va a quitar la oración, va a quitar la dedicación a leer la palabra, va a quitar el amor hacia los demás, va a quitar el servicio, porque odia todo lo que viene de Dios. Cuando un hombre dice, yo solo voy a ver un poco de pornografía, está jugando con el pecado. Y el pecado no juega, mata. Por eso dice, los que viven según la carne
morirán. Pero el Espíritu que vive en mí me da vida, me guía para la vida. Cuando una esposa sale al mercado y comienza a coquetearse con otros, yo no estoy poniendo los cuernos a mi esposo, solo cuernitos. Estás jugando otra vez con el pecado. Cuando una pareja joven que todavía no está casada comienza a besar y tocar más y más íntimamente, están jugando con el pecado. Y si no recuerdan nada de este mensaje, menos esto, recuerda, el pecado es enemigo de Dios y no está jugando. Te quiere matar, punto. Te quiere arruinar, destruir y dejarte. Mira, los que vivieron antes en el pecado, vivimos en paz. Siempre con mentiras, ocultando las cosas. Uno tenía que pensar que dije a fulano, que dije a tal, que tenemos que tratar de recordar todas las mentiras que habíamos dicho. Vivimos sin paz. Pero cuando yo vivo en el Espíritu y soy transparente, no hay nada que esconder. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Hablo la verdad y quien soy es quien soy. No finjo, no pretendo. Tengo paz porque tú miras la persona que soy. Pero cuando ocultamos el pecado, cuando jugamos con el pecado, no hay paz. Hay peligro. El Espíritu Santo viene y no está agradecido con la manera que estoy viviendo. Hermano, no puedes vivir practicando el pecado y ser agradable a Dios. Uno está en contra del otro. No puedes seguir viendo pornografía y pensar todo está bien. No puedes estar teniendo relaciones sexuales fuera de matrimonio y creer que Dios está feliz contigo. No puedes estar chismeando y hablando mal de otros y pensar que Dios está bien con esto. La carne es enemigo de Dios. Pero si Cristo vive dentro de ti, no eres esclavo al pecado. No tienes que seguir pagando el dueño viejo de tu vida. Tienes una vida nueva en Jesús. Una vida santificada por la sangre de Jesús. Puedes vivir libre del pecado. Por eso la Biblia dice que tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. No es porque lo voy a perder, no, es que yo quiero asegurar que el fruto de mi vida, es decir, lo que ustedes miran de mi vida, es más y más como Jesús. Porque yo les aseguro, si yo digo, Jesús, tú eres mi Salvador, te creo en ti, te entrego mi vida, pero sigo viviendo de la misma manera, tengo que hacer la pregunta, ¿verdaderamente vive el Espíritu de Dios dentro de mí? ¿Verdaderamente fui salvo? ¿O solo hablé algunas palabras con mi boca, pero no realmente creí en mi corazón? Porque si el Espíritu de Dios mora dentro de ti, va a haber cambio, va a haber fruto. Si se siembra en la planta, sale el fruto. Si no hay fruto, posiblemente no hay planta. Tenemos que asegurar y ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos oír la voz? Y esto es lo importante. ¿Cómo entonces puedo seguir creciendo, dejando ser guiado por el Espíritu? Recuerda que la meta de la vida cristiana no es llegar a la salvación. Incluso llegar al conocimiento de Jesús y tomarlo como mi Salvador y Señor, solo es el inicio. No es el final de la meta. Es el comienzo. Nuestra pastora nos predicó en los megaservicios de Hechos capítulo 2. Dice que cuando vinieron y creyeron en Jesús, dicen que todos los creyentes seguían de la misma manera que antes. No,
Dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Hubo un cambio de dirección en su vida. Ahora, en lugar de ocuparme solo por ganar el dinero, solo para mis placeres físicos, ahora me voy a ocupar de las enseñanzas de la palabra de Dios. Me voy a ocupar en estar con los otros que siguen a Jesús. Me voy a ocupar de hablar con Dios y crecer en conocimiento. Colosenses 1, 9 a 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice, mira lo que dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si yo quiero conocer las cosas que agradan a Dios, tengo que ocuparme, tengo que dedicarme a estudiar su palabra. Venir a la iglesia y escuchar un mensaje una vez a la semana no es suficiente. Aquí tengo 40 minutos ya y ya casi termino. Unos 40, 45 minutos. Cuando nos gozamos mucho, tal vez una hora. ¿Crees que una hora es suficiente de cambiar tu vida? De ninguna manera, hermano. Hay que ocuparse, hay que conocer, hay que, como he escuchado, hay que fortalecer el oído espiritual. Cuando leo los versos, una de las cosas que siempre estaré agradecido por mi seminario es que nos forzaba a memorizar 400 versos de la Biblia. He olvidado muchos y algunos no eran dignos de recordar, tal vez. Jesús lloró. Pero me agarró un verso por eso, solo usé. Pero la cosa que ahora entiendo es que cuando estoy en una situación, el Espíritu trae memoria los versos y puedo oír la voz de Dios en medio de una tentación, en medio de un conflicto, en medio de una prueba. Ahí viene de nuevo los versos. Y esto es lo que queremos. Queremos que podamos oír con claridad la voz del Espíritu cuando nos habla. Tenemos que dedicarnos a las enseñanzas de los apóstoles. Lamentablemente lo que pasa en muchas iglesias, la gente viene, aceptan al Señor y después se ocupan de llenar una silla cada domingo. Se ocupan de venir a vez en cuando a un servicio, ser parte del coro, participar en tal cosa. Pero no hay un mayor interés en seguir creciendo en conocimiento, en seguir produciendo fruto bueno y agradable a Dios. Recibimos a Jesús, somos bautizados en agua, comenzamos a asistir a una célula y por 1 o 2 años hacemos algunos discipulados, tomamos algunos seminarios, pero ahí se queda. Comenzamos a acomodarnos en la iglesia. Sentimos que hemos llegado a un nivel adecuado. Yo no soy como un pastor, pero no estoy perdido. Me gusta donde Dios entiende. Yo trabajo mucho, tengo familia, tengo cosas que hacer. Y seguimos jugando con el pecado también. Nos acomodamos en una vida mediocre para el Señor. Quiero hacer una evaluación rapidito. Tal vez ustedes conocen un poquito de cómo nosotros hacemos los discipulados en la iglesia. Aquí tenemos estación de nuevo creyente. Quiero por levantar la mano, ¿cuántos de ustedes no han comenzado, han terminado estación de nuevo creyente? Levanten la mano. Ok, hay muchos. ¿Cuántos de ustedes han terminado el libro La vida en el reino? Ok, hay muchos. ¿Cuántos han terminado manual para alcanzar corazones? Ok, ¿estamos bien? ¿Cuántos han terminado la guía del mentor? Un poquito menos, pero ya vamos a ver que con los demás libros se va menguando el número que los termina. Eso es importante, porque estos libros
para nosotros son como crecer en tu fe. Uno dice, pero yo conozco todo lo que dice ese libro. Es cierto, pero muchas veces pedimos aún personas que han ido a otras iglesias que lo hacen porque viene de una perspectiva de una célula. Porque estos libros demandan una cosa, y esto lo quiero ver. Cuando uno termina el libro, también tiene que ser mentor a otra persona, ayudarlos a cumplir el libro. ¿Cuántos de ustedes han sido mentor a una persona y terminaron el libro? Levanten la mano. Ni un tercio de lo que había. ¿Cuántos de ustedes han sido mentor aquí por Manual Alcanzando Corazones? Ni menos. ¿Y cuántos han sido mentor para alguien y terminaron la guía del mentor? ¿Sabe? Lo que pasa es que cuando es beneficio para nosotros, lo hacemos. Pero parte de la cosa es que se dedicaban a las enseñanzas, seguían creciendo, pero también buscaban la comunión fraternal. ¿Cuántas veces dice la Biblia? Anímense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. Jesús no dijo, vaya y predicar el evangelio a todo el mundo. Él dijo, ¿qué? Vaya y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos nosotros? ¿Cuántas personas hemos discipulado nosotros? Es que no, quedamos bien. Yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, estoy ocupado de mi propia vida. Y Dios y la iglesia se queda ahí porque estoy agradecido por ser salvo. Pero lo que Dios está diciendo es que tú tienes una nueva vida. No para perderlo viviendo otra vez en el pecado, pero ahora ocupándose del crecimiento espiritual, del acercamiento de Dios, de la instrucción a los demás. Hermanos, le voy a decir algo muy importante, especialmente en cuestión de la educación. Siempre dicen que tú no has aprendido un tema hasta que tú has tenido que enseñarlo a otro. Es decir, solo sentar en la clase a recibirlo, solo se recuerda 10% de lo que fuiste enseñado. Hoy en este día vas a recordar tal vez 2 o 3 puntos y nada más. Es el normal para nosotros. Pero cuando uno tiene que estudiar y enseñarlo a otro, ahí recordamos 80-90% de lo que estudiamos. ¿Qué tan diferente sería nuestra vida que en lugar de solo hacer estos libros, los enseñamos a otros? En nuestra iglesia estamos llegando a un momento de multiplicación y una de las preguntas que siempre estamos haciendo a nuestros líderes y a los supervisores es, ¿qué estamos reproduciendo? ¿Estamos reproduciendo gracia, amor, servicio? ¿O estamos reproduciendo gente mediocres? Que solo quieren venir a la célula, siempre alguien trae alabanzas, alguien trae la edificación, alguien trae la comida, tú sabes, lo normal, semana a semana, es otro servicio nada más. Ahora entramos en la célula y pensamos, aquí es donde yo muestro el fruto de Cristo en mi vida. Aquí es donde yo enseño a otros lo que yo fui enseñado. Aquí es donde yo hago discípulos como Cristo me ordenó hacer. Aquí es donde yo sigo creciendo, porque aquí en esta célula tengo que ser responsable por mis pensamientos con otros, por mis acciones con otros. Cuando alguien deja de asistir a la iglesia o deja de asistir a una célula, siempre pregunto, ¿por qué? Y muchas personas dicen, es que no me gusta, no quiero estar, hay muchas otras cosas que hacer. Pero también en la vida siempre veo lo mismo, comienzan a vivir como les da las ganas. Ahora tengo libertad, porque si voy a la iglesia me miran raro la manera que estoy viviendo, me miran raro en las cosas, porque en una comunidad buscamos responsabilidad, contabilidad entre los dos. ¿Por qué estás viviendo así? ¿Por qué estás actuando así? Una de las cosas que a mí me viene repetido muchas veces es, hermano Sean, ¿por qué tú tienes a fulano tocando, cantando, haciendo algún ministerio en el ministerio de alabanza? Y yo digo, mira, con ellos
Yo solo tengo tal vez media hora de ensayo toda la semana. Solo veo una vez y ellos tal vez una vez al mes. Algunos solo cantan una vez al mes. ¿Cómo voy a saber algo de sus vidas? Porque no hay comunidad aquí. Pero ellos están en una célula con líderes y personas donde pueden estar juntando entre semana, pueden estar hablando por más tiempo de lo que yo tengo. Es ahí donde uno tiene que cuidar y es por eso, para los que tienen interés en el ministerio de alabanza, pedimos ahí la firma de un líder y supervisor antes de ser parte del ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque si alguien no es accountable, no es responsable por su vida ante los otros hermanos, ahí a veces dejamos correr como queremos. Yo tengo mi célula con los pastores, sentamos y hablamos, nos corregimos, nos animamos. Ustedes tienen sus células. Tenemos que ocuparnos de la palabra de Dios, ocuparnos de mentorear. Si queremos vivir vidas agradables a Dios, tenemos que dejar ser guiados por el Espíritu. Y todo lo que yo les estoy hablando es vivir por el Espíritu. Una de las cosas que siempre me impresiona, y no voy a ir muy profundo, pero es mis padres y el testimonio que ellos tienen, porque yo miro el cambio, el gran cambio que Dios hizo en sus vidas. Mi mamá creció en un pueblo chiquito aquí en los Estados Unidos con 12 hermanos y hermanas. Fue a la iglesia como niña y le gustó, pero era muy rebelde. Y antes de los 18 años salió de la casa para vivir con una hermana y ella me decía, yo trabajaba en la semana para ir a las parrandas al fin de semana. Quería bailar, quería tomar, quería gozarme de la vida. Así era mi existencia. Trabajar y no tenía ni mayor meta que gozarme en los fines de semana. Y ella era muy bonita, no le faltaba acompañantes para los bailes ni nada, comprando sus bebidas. Así bebía. Una vida completamente guiada por los deseos de la carne. Aun cuando finalmente se casó con un hombre militar, ellos vivían una vida loca de drogas, de alcohol. Ella trabajaba en un lugar de masajes, donde los hombres pagaban más, por más de un masaje. Y uno de sus clientes ahí era muy guapo y ella se enamoró de él mientras estaba casado con su esposo militar y resultó embarazada ella. A mí me iba a dar, me dio en adopción a una familia. Porque ella dijo, mira, mi vida es una locura. Yo no tengo mayor meta que vivir por los placeres, pero cuando yo nací, ella dijo, tal vez puede cambiar algo, pero yo no quiero un niño creciendo en ese ambiente tan malo, tan peligroso. Y me dio una adopción cuando yo nací. Por unos 3 meses estuve con otra familia y yo no recuerdo. Pero mi mamá no aguantó. Dijo, tal vez puede haber un cambio. Tal vez puede haber otra manera de vivir. Vida con un propósito. Y junto con una amiga se fueron a traerme de la familia. Me agarró de nuevo y ella se huyó de la ciudad donde vivía. Se divorció al Señor y fue a comenzar una nueva vida. En un pueblo chiquito. Trabajaba en un mercado, una tienda como lo de Giant o algo así, cortando en la carnicería. Y allí hubo un muchacho que la invitó a la iglesia. Si quieres un buen comienzo, dijo a ella, ¿por qué no entregas tu vida a Jesús? Porque la vida que has tenido no te sirve para nada. Ella está bien. Como seguía insistiendo, se fue. Y ahí las prédicas tocó su corazón. Vio que hubo otra manera de vivir. No guiado por los deseos, por las drogas, por el alcohol, por las parrandas y las fiestas. Ella vio que había una posibilidad de una vida de paz.
y entregó su vida a Jesús. Y vino cambios. Estaba viviendo con un señor. Vivimos en la casa de ese hombre. No, era muy abusivo el señor. Y cuando ella se aceptó el Señor, salimos de la casa, alquilamos otra casa en otra parte y era solo ella y yo. Y jamás voy a olvidar cómo ella fue cambiando, entregando poco a poco. Después de unos 5 años, ella dijo: Sean, yo quiero que conozcas a tu padre verdadero, ese hombre que se había enamorado, ni era su esposo, era una adúltera mi mamá, ¿verdad? Y se comunicó con él. Y fuimos a San Francisco, California, para conocerlo. Y yo tenía 5 años, no lo recuerdo mucho. Yo recuerdo que me cayó muy mal porque estaba hablando mucho con mi mami y no me gustó. Eso todo recuerdo, pero lo que él contó a mi mamá es que él había experimentado un cambio en su vida, que él se había entregado su vida a Jesús. Y mi mamá dijo: yo también, y estoy tratando de vivir diferentemente. Se comunicaron y 2 años después se casaron. Ella casó con mi padre verdadero, aunque nunca estuvieron casados antes. Se comenzaron a trabajar en la iglesia. Yo recuerdo todos los domingos a las 6 de la mañana salimos en un gran bus de uno de los colegios para recoger a gente. Fuimos lejos, todos los domingos a recoger a los que no tenía cómo llegar a la iglesia. Desde mi niñez vi el cambio en mi madre, una adicta a la droga, al alcohol, a las parrandas. Ahora está ayudando a los que no pueden llegar a la iglesia. Está sirviendo, está dando su vida. Y hasta que ellos vendieron todo lo que tenía para ir a Guatemala a ayudarnos a levantar el hogar de niños. Mira el poder de la ley del Espíritu cuando mora dentro de uno. Y yo sé que este testimonio que doy de mi propia vida es muy similar a lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dios les está cambiando porque Cristo vive en ti. Y la vida que ahora vives, no vives a la carne, pero vives por el Espíritu. Amén. Amén.